Así es, en Berizo se dio la Expo Igualdad, pudimos Increíble. disfrutarla, pero ahora vamos a disfrutar de la visita esperada, Luque. Señores y señoras, amigues, tenemos una gran actriz de nuestro territorio. Ella es Malena Solda. Gracias. Vamos, Male. Bienvenida. Muchas gracias. Placer tenerte, Male, acá. Gracias. ¿Cómo andás? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención es que vos sos una de las actrices nuestras, argentinas, Sí. que viene cumpliendo muchas de las cosas que en general los actores buscan, que es tener popularidad y tener también cierto prestigio. Y a vos te toca desde piba casi. Desde chiquita. Y por las dos ramas, ¿o no? Sí, sí. Bueno, se fue dando un poco... Juega mucho la suerte en nuestra profesión, pero también como cierta idea de lo que quería De lo que y vos vas tratar de buscando. ir discerniendo un poco. Creo que ninguno de los dos extremos es bueno, por lo menos Claro. para mí. Me parece que está bueno que llegar al público más masivo, como Sí. se da la posibilidad de la televisión, y al mismo tiempo, bueno, hacer teatro, que es un trabajo más artesanal de todas las noches, de Y que es lo que te va mayor cultivando elaboración. esa, ¿no? De Y a todo poquito se retroalimenta, Exacto. además, una cosa con la otra. Pero sos eso es súper bárbaro. joven, pero Te nosotros y agradezco. nosotras te conocemos desde siempre. ¿Cómo fue esa adolescencia con una adrenalina diferente a la que pudimos tener algunos de nosotros? Una montaña rusa. Claro, la adolescencia. exactamente. Yo Una lo que montaña siempre iba a rusa ser de muy emociones. obvio, la verdad. Fue linda, pero fue difícil, porque claro, yo era adolescente y trabajaba para adolescentes que son muy Claro. efusivos en general. Entonces era como, de repente, aparte como es la tele, ¿no? Que de un día para el otro sos famoso en Claro. ese tipo de Sí, no hay- programas no hay que fueron transición. éxitos. Sí. Y los fans adolescentes son un tema. Son Sí, poderosos. son muy demostrativos y a veces era como, viene todo un colegio y decís, ay, ¿dónde me meto? Porque Claro. me van a volver loca. Por eso casi todos los actores que fueron parte de Montaña Rusa son medio como un clan. Cuando los escuchás en las notas se hablan, se nos hacen como una adoramos, porque contención nos- colectiva, ¿no? Claro, Sí, era sí. como nos cuidábamos Sí, entre porque eran muchos. nosotros. ¿Y de chica en qué momento dijiste, quiero ser actriz? ¿Actuabas de chiquita? No Sí. sé, ¿les hacías espectáculos a tus Sí, padres? sí, ¿Cómo sí, fue? Sí, todo eso junto. Ok. Me llevaban al cine y al teatro y era muy fanática de las obras de Hugo Midón. Ay, Epa. Y bien. entonces Grande. las representaba en casa y bueno, un día mi mamá se enteró que Hugo tenía una escuela para chicos de teatro y me La voy a preguntó si mandar ahí, quería así ir. me deja actuar en casa. Y así que eso fue a los 9 años, pero parece que ya de antes decía que iba a ser actriz. Mirá. Así que yo no me acuerdo, pero... Y te pasa, la tele da eso también, pero vos tenés algo en particular que digo que no se adquiere, lo que llaman carisma, que hace que la gente te sienta como cercana. Cercana, sí. ¿No te pasa que la gente por la calle te trata como si fuese de la familia? No me pasa a todo el mundo eso. Sí. Y antes no lo entendía, pero ahora que pasaron los años, comprendo. Claro, uno durante mucho tiempo acompañó en el horario central la cena familiar. Entonces la televisión es un integrante más de la familia y vos sos parte de ellos si los acompañás todos los días. Claro, Y es muy exacto. lindo. La porque- telenovela te acompaña Claro. todos los días y cómo no sentirte. Claro, la historia ahí. de tu personaje la conocen todos, entonces sienten que te conocen. Y por otro lado, también es muy lindo sentir ese reconocimiento y esa alegría. Solo con verte, que la gente se ponga alegre, es un privilegio. ¿Cuándo te diste cuenta la diferencia entre jugar, yo siempre jodo, ¿no? Que me gusta que en inglés la palabra actuar se dice play, y vos encima empezando chiquita me decís Juan, entre jugar y que eso sea un laburo y que encima hay que estudiar, digo, vos sos de haberte metido a estudiar también, Sí, ¿cuándo te sí. diste cuenta que había que mezclar esas cosas? Bueno, fue un proceso largo. Al principio era lo mismo, pero con seriedad, jugar, pero con seriedad, llegando a horarios, aprendiéndome la letra y qué sé yo. Después se empezó a tornar más una responsabilidad, un peso de muchas horas de grabación Claro. y de no poder vivir mi vida de adolescente. Y después, por suerte, di una vuelta y volví a ese punto de es un juego, si yo no lo disfruto, no tiene sentido y la gente tampoco va a disfrutar. Así que es... En este momento estás haciendo teatro Sí. y estás haciendo una obraza, déjame clásico, decir, un sí. clásico, Sí. pero que es muy premiada, que tiene, bueno, también una connotación social, política. Digo, Sí. ¿cómo es hacer Maden in Lanús? Y qué también es lo que te trae a vos representar ese personaje, justamente. Uy, es muy, muy hermoso, es muy conmovedor. Disfrutamos muchísimo la obra, la estrenaron en el 86. Estamos viendo imágenes Brandoni y Está en el Marral. inconsciente colectivo de la Total, gente. o sea, ¿no? total. Es- Yo es la como- tengo en mi sí. casa, casi Sí. que la traigo, me Ah, olvidé, sí. por serio rápido. Bueno, claro, la gente se sabe la letra Claro. mucho de, Sí, sí. de las personas del Te público. corrigen. Se adelantan a lo que vas a No, decir. debe ser muy estudiosa, ella debe No, decir todo. no, pero se adelantan. Sí. Y creo que el desafío es, bueno, a ver, ¿esto tiene sentido a representarlo hoy en día? Si fue escrita hace 40 años, ¿resuena todavía en nosotros como sociedad, en el Lamentablemente público? sí.
Es tremendo, Re. es conmovedora, es parte de nuestro ADN, las cuestiones de las que se hablan en la obra, las vivencias de esos personajes, las historias de sus padres, de sus hijos, las expectativas con respecto al futuro, Bueno, al un país. poco contarle a quienes no la vieron que hay 4 personajes muy distintos, el que se va, el que Sí, extraña. son 2 parejas. Una pareja se fue a vivir a Estados Unidos, se tuvo que ir del país y se fue a vivir a Estados Unidos. Y 10 años más tarde vuelven a Lanús, de donde son los 4. 2 de ellos son hermanos. Y tienen un plan secreto los hermanos. Y es llevar a la otra pareja a vivir allá a Estados Unidos con ellos. Y ahí se desencadena el conflicto porque hay uno que quiere ir, pero hay otra que no. Y entonces empiezan a hablar y a conversar y a discutir, a argumentar, que es algo que no se hace mucho últimamente, a exponer su, exponer su las posición razones, y a sí. desarrollar Los por porqués. qué no se quiere ir o por qué se quiere ir, qué se gana cuando uno se va del país y qué cosas se pierden y qué cosas estamos dispuestos a renunciar y a sacrificar y qué cosas no. Y Aparte, cada uno tiene su posición, pero todos tienen razón. Claro. Eso es lo interesante y, lo Y como conmovedor. espectador no hay manera que no te puedas poner en el lugar de alguno de los personajes. Te interpela, Sos te un interpela poquito de cada claramente. uno. ¿Qué Sí, opinás sí. vos personalmente con esto? Ahora con el asunto de que el Eternauta se habló mucho, qué sé yo, hay como distintas opiniones. Escuché a Norman Brisky, por ejemplo, hablar sobre eso, me encantó. Esta cosa de que a veces está sobredimensionado que una obra de teatro o un hecho artístico pueda influir en la vida real de la gente cuando nos hace pensar tanto. Porque viste que te agarra una cosa de decir, uy, qué bueno, lo veo y pienso y capaz que después no cambia nada. ¿No? ¿Y a vos qué te pasa con No, eso? yo creo que sí cambia y lo veo en el público por cómo se van conmovidos y las cosas que nos cuentan a la salida también. Es una obra que indefectiblemente te hace cuestionarte un montón de supuestos o de esta fantasía de que el que se va a Europa o Estados Unidos vive bárbaro. La Y a lo rehace. mejor eso es lo que te transmiten porque no te quieren angustiar, pero no Total. todo es No una todo. cama de rosas. Claro. Hay aspectos que son muy difíciles. Vivir lejos de la familia, sacrificar tu identidad en un sentido, porque cuando viajás perdés tu identidad y forjás otra. Pero eso es un esfuerzo muy grande y a costa de ciertas ¿Te emociones acordás también. cuando viste la película? ¿Qué te pasaba en ese momento y ahora que te comparás con qué le haces? La obra. Yo me acuerdo que la película era muy buena y cuando me ofrecieron hacer la obra dije sí. Sí, porque es muy buena. Pero no me acordaba mucho en detalle. Entonces dije, la voy a leer a ver si de verdad. Y cuando la dije. Ya está. Pero siempre la tomé, a pesar de que la Jolie tiene un peso muy importante, de nuevo, por cómo argumenta, por cómo se planta, porque es la que uno menos se lo espera. Es una obra coral. Los 4 personajes están todo el tiempo en escena y es muy importante que nos escuchemos y que estemos presentes todo el tiempo. Vos hablás de la Jolie, que es tu personaje, tiene un monólogo súper fuerte Sí. en donde habla de quedarse y luchar en donde ella está, en su lugar de origen. ¿Qué te Sí. pasa a vos con tu origen en ese momento? ¿Le interpretás? ¿Usás algunas cosas tuyas? ¿Qué te pasa en ese momento? Es Porque inevitable te que interpela. la realidad y las noticias no te atraviesen mientras estás diciendo eso, mientras yo estoy diciendo ese monólogo. Claro. Pero yo creo que hay algo muy valioso que tiene la Jolie y que por eso la gente se emociona. Es que uno está acostumbrado a quejarse. Este país, esta bla, 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 bla. Y hay cosas que uno da por sentado, que cree que en todos los lugares son así. Y no son así, son propias nuestras y son muy valiosas. Este sentido de que vos pertenecés a una comunidad, en este caso a Lanús, y ellos... Y el barrio te contiene, y si vos tenés un problema, el barrio sale a ayudarte, que es lo que le hace acordar a su marido cuando no se acuerda. Y también el tema de que ella tiene una hija, ella no terminó la primaria, peleó desde chiquita, desde lo más bajo, pero tiene una hija y la hija va a poder estudiar. La hija va, si ella tiene fuerza y la ayuda, va a poder estudiar en la universidad pública. Y eso en Estados Unidos no lo va a poder hacer la Jolie. Claro, Tenés no que pasa. pagarle la universidad. Lupe, Lo dice y me se pasan pone, cosas, sí. me pasan cosas por la piel porque Claro. el barrio, viste, yo me acuerdo de chiquita y cuando, no sé, le pasa algo a tu mamá o algo, está como contención social. Claro. Y eso no está en cualquier No, lugar. y Yo en la estuve por otros pandemia se lugares vio muy viviendo y claro. no pasa y te En la extrañas pandemia se tanto eso. En la pandemia la gente se moría, la gente grande, y nadie se enteraba. Se enteraban por el olor en otros países. Total. Eso acá no pasa.
Vos sabés que hay un vecino que está solo, le preguntás, te asomás, le decís, le tocas la puerta. Eso en otros países A mí en no. pandemia me han bajado torta del edificio porque yo estaba sola y el vecino con su hijo, hemos hecho no, porque no estaba en una obra, pero hicimos torta y me han traído torta Esa y es eso la solidaridad, claro, propia nuestra, ¿no? No se dan todas las culturas. Total. Y que creo que es también lo que nos sostiene, ¿no? Porque venimos sufriendo mucho y siempre en algún lugar muy nos estamos sosteniendo. pero- Y lo loco es que eso de afuera se nos admira y nosotros no nos No damos lo valoramos. cuenta. Por eso la Pero Yoli cuando lo dice, lo pone en relieve. Me acordé de decir un chiste malo cuando era chiquito, que hacían un chiste con alguien que no sabía pedir el boleto en el tren y decía, me da uno hasta Florida ida, y atrás venía uno y decía, me da uno hasta Lanús US. Y estaban los dos ahí, estaba Lanús y vos sos de Florida. Yo O sea, soy de Florida. en algún lugar tus recuerdos para interpretar a la Yoli te llevaban un poco a Florida, aunque no sean barrios parecidos, son los barrios. Totalmente, sí, son barrios. Me llevaban a Florida, a mi papá, a mi tío carpintero que la peleó toda la vida, a mi abuela, a la que progresó, a la que no pudo progresar, pero su hijo sí. Te aparecen todos los parientes, los amigos, los sobrinos, los que viven afuera. A nosotros como programa de Somos Bonaerenses nos encanta hacer hincapié, ¿no? En Exacto, los lugares de la provincia. claro. Como En por este caso, ejemplo Mar del Plata, claro. porque ha vacacionado mucho. A mí que me encanta Mar del Plata. Bueno, Mar del recuerdo Plata Mar del también Plata, es como una, uno la ve y es una ciudad, pero es un pueblo Es un en el pueblo. mejor sentido, Sí, ¿no? sí, De la sí. humanidad de las personas. Yo llego a hacer temporada con un montón de cuestiones. Digo, ¿qué voy a hacer con el nene? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Y qué voy a hacer con la perra? ¿Dónde voy a vivir? Y cuando llegas, todo el mundo es solidario y te ayudan y tengo amigas que me contactan y todo. Es una red donde todo es más sencillo. Porque claro, es más pequeño y lo humano prevalece. Y está el mar ahí nomás encima. Y además el encima, mar y encima. esa... ¿Qué lugar de Florida? Tengo entendido que también tenías vacaciones en Chapa, ¿no? Que ahora Sí, está en Chapa recontra Malal, moda. toda la vida. ¿Qué lugares así de Florida, Mar del Plata, lo que sea, son tu infancia? Vos decís, cierro los ojos, me viene ese lugar. Bueno, el tren para mí es como un pilar o un eje fundamental que regía la vida en Florida. Porque no había muchas frecuencias, entonces te si te sabían perdías los horarios de uno, memoria, te perdés el último. Y en la estación te Claro. encontrabas con otros vecinos y gracias al tren llegabas a Retiro, al centro, ibas a tomar algo a la calle Florida, por ejemplo, con mi abuela y mi mamá. Claro. O lo mismo el tren a Mar del Plata, ¿no? Claro. Esperar a mi mamá que llegara de trabajar desde Capital en el tren y ella chocha de que venía tomando algo en el salón comedor, el confitería. Claro. Y ahora estás viajando por la provincia, vas a viajar con Vamos a viajar la con la obra a partir de julio. Vamos a estar de gira, sí. ¿Se sabe Vamos qué a ir. lugares? Tandil, Morón, lo leí ayer. Atentos y atentas porque no se la pierda. Avellaneda. En el elenco está Cecilia. Cecilia Dopazo, sí. Alberto Oaxaca, Esteban Genio Alberto. Meloni. ¿Y? Sí. Y Esteban Meloni. Tremendo. No, tremendo. divino. Hay que ir seguramente. Son ese tipo de laburos que no sé la montaña rusa, pero que te cambia, seguramente Sí. son mojones en tu carrera, lo van a hacer. Sí, ¿Te quedó sí. algo, tanto en tele o en teatro, que vos te tengas acá y digas, quiero... Pues sí, en teatro tengo varias ideas, varias obras que me gustaría hacer y cuando baje un poco el ritmo de Made in Lanús veré a ver Sí. si se pueden articular. Y en tele sí, me encantaría poder volver a hacer cualquier programa. Creo que se extraña la televisión extraña la abierta, ficción en la se tele. necesita, Eso no es lo verdad, mismo es verdad. que la plataforma y creo que se pueden combinar unas con las otras como hicimos en Cuéntame en Canal 7 que se veía al aire y si no por Flow. Vamos a darle un fuerte Por aplauso favor, a Malena genia Sola, absoluta. talento bonaerense Bonaerense consagrado. en este consagrado. caso.